Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas ahora de manera oficial a esta conferencia tan concurrida y tan internacional que se hemos venido organizando dentro del Colloquium on Romance Linguistics, una iniciativa que ha partido de un foro de reciente creación, el Arcus International Forum on Romance Studies, fundado en realidad por algunos de los ahí presentes, la profesora Katharina Gerhalter y el profesor Stefan Koch de la Universidad de Graz en Austria y mismo en la Universidad de Granada. En realidad, este ARC, el National Forum on Romance Studies, es una red internacional de investigadores cuyo principal foco es la lingüística y la de las lenguas romances. Nació de un encuentro de distintos colegas de estas siete universidades europeas, entre las que se encuentra la Universidad de Bergen. Y bueno, encontrarán alguna información tanto sobre el foro y sobre este coloquio específico sobre cuestiones lingüísticas. A la parte inferior del vídeo habrá enlaces donde podrán ver un poco más cuál es la fisonomía y la razón de ser de este grupo de investigación y de trabajo internacional. Este coloquio cierra con un estupendo, con un sello final, como vemos por el público tan variado que tenemos. Pues bueno, en el fondo se ha orquestado por una mano sabia y maestra, la del profesor Martin Hummel, catedrático de lingüística románica en la Universidad de Graz, que de algún modo ha aunado todas estas conferencias que se han repartido a lo largo de casi 3 meses y que hoy concluyen con esta conferencia de la profesora Roxana Sobrino. Roxana Sobrino, bueno, cualquier persona que nos dedicamos al mundo de la lingüística y sobre todo a la lingüística iberoamericana, ya teníamos algunas referencias suyas por sus trabajos sobre el español de Cuba. Se licenció en La Habana en 2005 y bueno, consiguió una maestría, obtuvo la maestría en la Escuela de Derecho Española. En el año 2010 se doctoró en lingüística española por la Universidad de Bergen con una disertación sobre las lingüísticas en el que vio la luz con una publicación interesantísima que hoy nos va a presentar con gran generosidad y para deleite de todos los que amamos la lingüística iberoamericana, y que llevará por título Cuba, realidades e imaginarios lingüísticos, el título del propio libro que nos va a presentar hoy y que muchos de nosotros ya estamos ansiosos por comprar y por leer. Para no quitarles más tiempo, creo que le voy a ceder directamente el turno a la profesora Roxana Sobrino, agradeciéndole nuevamente su presencia aquí y manifestando el verdadero placer que para este fórum, en términos generales, y para este coloquium, en términos más particulares, supone su presencia y su conferencia. Muchas gracias. Cedo la palabra a la profesora Roxana Sobrino de la Universidad de Bergen. Muchísimas gracias, David. La verdad es que quiero comenzar agradeciendo a Arcus y a todos ustedes como organizadores del coloquio por preparar y organizar tan detalladamente este encuentro para que yo presentara el libro. Y bueno, como todos saben, cuando se trata de un libro siempre hay mucho que agradecer, ¿no? A instituciones, a personas. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer a la editorial Peter Lang que me permitió publicar este libro, y también, bueno, a la Universidad de Bergen, a todos esos colegas, y por supuesto a cada uno de ustedes que han dedicado este tiempo para acompañarme desde varias partes del mundo. Así que estoy muy contenta por tenerlos aquí de alguna manera cerca, ¿no? Y bueno,
como saben, lo que vamos a hacer es, digamos, presentar el libro Cuba, Realidades e Imaginarios Lingüísticos, que está muy reciente, su publicación está recién sacado del horno, ¿no? Salió recién la semana pasada, así que no tengo el placer de haberlo tocado todavía, pero sí está disponible en acceso abierto en la página web de la editorial Peter Lang. Y un poco voy a comenzar brevemente contándoles por qué el libro, ¿no? De dónde viene la idea de escribir el libro y luego, bueno, iré conduciéndolos por sus interioridades, ¿no? El libro, o sea, desde el año 2009 comencé yo a trabajar en el proyecto LIAS, que era un proyecto panhispánico dirigido por la Universidad de Bergen, pero que se desarrolló en todos los países que tienen el español como lengua oficial, incluida Cuba, por supuesto. Y yo fui una de las investigadoras que trabajó por Cuba en este proyecto, que era sobre actitudes lingüísticas. Esta fue como fueron mis inicios en esta rama de investigación. Este proyecto LIAS tuvo como resultado final un libro en el cual, bueno, cada uno de los países analizó los datos que habían sido recopilados, que fueron 400 encuestas las que se realizaron en cada una de las capitales. Y a partir de este trabajo en el proyecto LIAS, me surgieron algunas inquietudes, también por resultados que habían obtenido las colegas de Puerto Rico y de República Dominicana, y me dispuse entonces a pensar en un proyecto de investigación que terminó siendo mi tesis doctoral, que abordara el tema de las actitudes lingüísticas, pero en el Caribe insular hispánico. Y bueno, la tesis terminó en el 2017. Aún así, luego de tanto recorrido con el tema, yo sentía que todavía me quedaban cosas por decir, ¿no? Que ni en el marco del proyecto LIAS, ni en el marco de la tesis doctoral, yo había podido profundizar y reflexionar en determinadas cosas, sobre todo porque se trataba de proyectos, en el caso del proyecto LIAS, que tenían sus intereses. Yo debía ajustarme a un esquema. Luego, en la tesis doctoral, era un trabajo más bien comparativo entre las Antillas. Entonces, Cuba tenía el mismo peso que Puerto Rico y Dominicana, tampoco podía dedicarle todo el espacio a lo que me interesaba de Cuba. Así que me dispuse, año 2019, a pensar así como en serio en el libro. Y es el libro que hoy tengo el placer de presentarles. Quiero comenzar hablando ya del libro en sí mismo, leyéndoles, si me lo permiten, brevemente, una cita de Luis Fernando Lara, el lingüista y académico mexicano, que seguramente todos conocen, que es la cita que uso en el exergo del libro. Y la cita dice así: la reflexión sobre la lengua no se da como un acontecimiento aislado e individual, sino como parte de un proceso social determinado por la experiencia histórica de la comunidad hablante. En esa experiencia, que reúne de manera extremadamente compleja acontecimientos históricos, situaciones económicas, procesos políticos, tradiciones y situaciones de crisis, la reflexión sobre la lengua cifra sus puntos de referencia, encuentra sus valores y determina las explicaciones globales con las que ha de continuar concibiéndose la propia lengua. Y uso esta cita como exergo porque sintetiza de una manera muy precisa lo que yo me propongo con el libro, que es reflexionar o intentar analizar cómo la reflexión que llevan a cabo los hablantes, en este caso los hablantes cubanos, sobre la lengua, no se da, como bien dice Lara, como un proceso aislado, sino verlo en ese entorno, en ese contexto social, con unas condicionantes económicas, políticas y sociales determinadas, que es precisamente la Cuba de las últimas décadas. Y por aquí empieza entonces mi andar, ¿no? con el libro. Ahora, en el libro hay, digamos que un leitmotiv o un esquema que yo trato de, en lo posible, durante todo el libro, de seguir,
que es la interrelación de lo que llamo realidades lingüísticas, que no es más que esos postulados, esas descripciones, esos análisis que parten desde las diferentes disciplinas lingüísticas. Eso lo interrelaciono con lo que llamo imaginarios lingüísticos, que no es más que la subjetividad lingüística de los hablantes, es decir, sus creencias, sus percepciones, sus actitudes. O sea, por un lado lo que dicen los lingüistas de la lengua y por otro lado lo que dicen los no lingüistas también sobre la lengua. Y todo eso lo trato de interconectar con el contexto histórico, político y social particular de la Cuba de hoy, o más bien de la Cuba de los últimos tiempos. Si tuviera que definir en pocas palabras qué es el libro, diría que es una reflexión acerca del modo en que es concebido el español en la Cuba actual, las percepciones, las valoraciones, los sistemas de creencias que los hablantes articulan en torno a la lengua. Ahora, ¿sobre quién es el libro? Bueno, sobre los hablantes capitalinos cubanos, sobre la subjetividad lingüística de los habaneros, específicamente, que se va a tejer por un lado, como ya dije, con esos factores extralingüísticos, ese contexto, y por otro lado, con postulados lingüísticos de las diferentes disciplinas. Y ¿para qué es? Bueno, el propósito último, primero, del libro es descifrar, legitimar y determinar la trascendencia de lo que piensan los cubanos sobre la lengua como un ejercicio de validación de ese pensamiento lingüístico de los hablantes, ¿no?, comunes. Hablantes comunes entendidos como hablantes especializados o lingüistas, ¿verdad? Entonces yo parto de algunas preguntas que presento desde el prefacio del libro. Uy, no sé si ven, a ver. Sí. Algunas preguntas, algunas relacionadas con el español de Cuba y algunas relacionadas con cómo el hablante cubano se ve inserto en ese mundo hispánico del que forma parte. Algo importante es que yo parto de los datos que trabajé tanto en el proyecto LIAS como en la tesis doctoral. Entonces, mi intención aquí no es presentar datos, sino repensarlos, reflexionar sobre los diferentes resultados. Por ejemplo, yo aquí no estoy planteando que el cubano considera la variedad cubana del español vulgar. Eso ya se ha dicho mucho. Lo que yo intento pensar es por qué. ¿Por qué la vulgaridad para los cubanos es un rasgo definitorio de su español? Y así con todas las demás interrogantes que me planteo, ¿no? ¿Cómo se percibe la distribución geográfica de la lengua en el territorio nacional y por qué se percibe de esta manera? ¿Cuáles son las causas de la discriminación lingüística del oriente de Cuba? Que es algo que también se ha apuntado no solo en estos estudios anteriores que yo he hecho, sino en otros también que me anteceden. ¿Cómo se visualiza el español capitalino y qué relación se establece entre La Habana, el oriente cubano y las Antillas hispanohablantes desde el punto de vista lingüístico? Y en cuanto al español ya internacional, a esa mirada al mundo hispánico en general, me pregunto por qué los cubanos perciben dialectalmente la lengua española del modo en que lo hacen, a causa de que la variedad castellana del español sigue teniendo tanto prestigio para los hablantes cubanos, y qué lugar ocupa el español de Cuba en ese espacio lingüístico antillano. Entonces, todas estas preguntas me llevan a ver qué pasa. Me llevan a apuntar cuáles son las implicaciones entonces de esa subjetividad lingüística, de ese conjunto de creencias, de actitudes, de percepciones de los hablantes cubanos sobre la lengua. Y entonces apunto específicamente cuáles serían las implicaciones de la subjetividad lingüística de los cubanos en el diseño de una política lingüística en Cuba y en la construcción de una identidad lingüística que tributa en definitiva a la configuración de una identidad nacional, regional, antillana, ¿verdad? Bueno, no sé si se ve bien, creo que está un poco borroso. Igualmente, solamente lo que quería aquí era presentarles la tabla de contenido del libro para que vieran la manera en la que yo he estructurado el libro
y ha sido en 5 capítulos en los cuales le he intentado dar respuestas a estas preguntas que me he planteado, que como ya les dije aparecen en el prefacio del libro, que también tiene un prólogo, que olvidé decirlo al inicio, del doctor Sergio Valdés Bernal, lingüista y académico cubano, imprescindible en los estudios lingüísticos cubanos, al que le agradezco profundamente que me haya regalado el prólogo para el libro, y lamento muchísimo que no haya podido estar hoy con nosotros, pero desde Cuba era prácticamente imposible. Entonces lo que me propongo a partir de ahora es irles presentando de la manera más breve posible, sin aburrirlos demasiado, qué es lo que yo voy haciendo en cada uno de los capítulos del libro. Hay una introducción, por supuesto, que abre paso al libro, en la que yo un poco trato el estado de la cuestión, abono el terreno desde el punto de vista teórico, digo dónde me sitúo, ¿no? A partir de los estudios sociolingüísticos, de las actitudes lingüísticas, entonces yo la verdad es que intento tener una mirada interdisciplinaria en la que las actitudes se conectan con postulados de la sociolingüística cognitiva, de la dialectología perceptual, de los estudios sobre ideologías lingüísticas, etc. Entonces voy a comenzar contándoles de qué va cada uno de estos capítulos del libro. El primer capítulo del libro, que es la lengua española en Cuba, tiene 3 epígrafes: el agiaco lingüístico, periodización, apuntes lingüísticos e historiográficos, la sociedad cubana del siglo XXI. Y este capítulo inicial comienza con una cita de Jorge Mañach que dice así: la lengua que un pueblo habla pertenece a ese linaje paradójico de hechos que son a la vez accidentales y esenciales. Los cubanos pudimos muy bien haber seguido hablando la perla cibonella si a Colón no le hubiese dado por la vena descubrirnos. O pudiéramos ya estar hablando inglés si ciertos profetas norteamericanos del destino manifiesto a principios del siglo pasado no se hubiesen encontrado con los cantos de Heredia en el camino de sus intenciones. Pero ya se ve cómo este accidente puede llegar a convertirse en esencia. Y lo que yo hago en este capítulo, sobre todo en el primer epígrafe, es eso, es ver cómo esas circunstancias accidentales han llegado a convertirse en la esencia lingüística de un pueblo. Y lo hago presentando los diferentes elementos conformadores de la variante cubana del español, a partir de esta metáfora que me sirve de pretexto, que es la metáfora del agiaco de Fernando Ortiz. Y Fernando Ortiz va a ser, digamos que un leitmotiv a lo largo de todo el libro. Vuelvo a él una y otra vez, y precisamente esta es como la primera vez que aparece Fernando Ortiz en el libro, en el primer capítulo. Luego, en el segundo epígrafe, tomo la propuesta de periodización de Luis Roberto Choy, también lingüista cubano, la propuesta de periodización que él hace del español de Cuba, ¿no? Desde el punto de vista histórico y lingüístico, y un poco me centro al final en la propuesta que él hace de la última etapa, que se extiende hasta la década de los 90, porque su investigación es justamente de los años 90, y yo propongo, digamos, analizar a la luz del día de hoy cómo los cambios ocurridos en la Cuba de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, no habrían dado paso a un nuevo periodo histórico y lingüístico en el español de Cuba, ¿no? Y bueno, ahí apunto algunas consideraciones y algunos elementos a partir de los cuales yo creo que sí, pero eso por supuesto se escapa del alcance del estudio. No obstante, yo intento que las actitudes, las creencias de los hablantes de las que yo hablo en el libro tributen a la idea de que estamos, desde la década de los 90, ante un nuevo periodo en la historia del español en Cuba. Y por último, en el tercer epígrafe hablo sobre la sociedad cubana del siglo XXI, que es en definitiva la sociedad que aporta esas creencias que yo analizo en el libro, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que decir sobre la sociedad cubana del siglo XXI, por supuesto, pero yo intento caracterizarlas a partir de algunos elementos que yo creo que son importantes a tener en cuenta y que tributarían o, digamos, influyen en
las actitudes lingüísticas que los cubanos manifiestan. La situación migratoria, la situación económica, el nivel de instrucción, etcétera. ¿Verdad? Entonces, este primer capítulo a mí me parecía necesario en un libro de este tipo sobre Cuba, pero por supuesto que en este capítulo no está mi mayor aporte al libro. Si algún valor tiene este capítulo es haber reunido, por decirlo de alguna manera así, haber reunido, haber compilado, haber unificado mucha información sobre el español de Cuba que estaba muy dispersa, ¿verdad? Entonces, luego de este primer capítulo paso al segundo, que se centra en el español nacional, en las creencias sobre el español nacional. Y aquí, en el primer epígrafe de cómo se habla en Cuba, popularización lingüística, lo que hago es tomar en cuenta los datos recogidos acerca del modo en que se autocaracterizan los cubanos lingüísticamente, que esta información ya había sido procesada en mi tesis doctoral, catalogada, y la tomo como una especie de pretexto para pensar determinadas cuestiones. Y me gusta plantearlo así, que los datos de los que yo parto son en el libro una especie de pretexto. Y uso la frase que me gusta mucho de darle una vuelta de tuerca, ¿no? Apretar a ver hasta dónde exprimir la naranja. Es lo que trato de hacer. Entonces, bueno, aquí les he puesto algunos comentarios así de algunos informantes puntuales que aparecieron en ese momento en la investigación. Son muchísimos más, por supuesto, pero les leo algunos para que tengan una idea. Al ser preguntados los hablantes cubanos sobre cómo ellos creen que hablan o cuáles son los rasgos que los caracterizan al hablar, ellos dicen que cortamos las sílabas al hablar, hablamos rápido, con las manos, hemos destrozado el español, oye loco, ¿cómo tú estás? Coño, acere, es nuestra forma de comunicación, somos amigables, haraneros, despiertos, habladores. El cubano tiene más cultura que otros países pobres, hasta la gente de pueblo. Atropellamos el español, no hablamos muy bien. Las personas han hecho del idioma algo indeseable. Hacemos del idioma una vulgaridad. Y esta información aportó, bueno, luego de ser analizada, aportó que, bueno, los cubanos toman en cuenta cuestiones de los diferentes niveles de lengua, rasgos fonéticos, entonativos, etcétera, para caracterizarse lingüísticamente, pero sobre todo, el cubano se autocaracteriza a partir de las palabras que usa y a partir de lo que llama vulgaridad, chabacanería, grosería en el lenguaje. Y lo que yo intento en este epígrafe es pensar ¿por qué? ¿Por qué un pueblo que se considera instruido, que considera que el alto nivel de instrucción que posee se refleja en la lengua que habla, al mismo tiempo manifiesta que uno de los rasgos que más los caracteriza al hablar es la vulgaridad? ¿Por qué pasa esto? ¿No deberían ser instrucción y vulgaridad, digamos, rasgos opuestos? ¿No hay una contradicción? Y entonces eso me hace adentrarme en el contexto histórico, político y social de la Cuba de las últimas décadas, sobre todo porque al comparar esta información con lo que resultó en Dominicana y Puerto Rico, que tienen variedades de español muy similares a la cubana en todos los niveles de lengua, culturalmente son muy similares, y sin embargo ellos no toman en cuenta la vulgaridad para autocaracterizarse. Entonces, al mismo tiempo, algunos estudios de países exsoviéticos como Ucrania, Rusia y el Berlín del Este también han apuntado rasgos similares. A partir de la caída del campo socialista, ¿qué pasó en Cuba también con lo que plantea Choi y Carlos Paz acerca de el proceso de popularización lingüística que sufrió el español en Cuba debido a todos los cambios políticos, económicos y en la estructura social, en definitiva, que tuvo lugar en los años 60 con la revolución y luego posteriormente todo lo que ha sucedido. Y a partir de ahí, bueno, un poco analizo qué es lo que puede pasar, pero sobre todo lo que me interesa es darles voz a esos hablantes y anotar y apuntar que esto es algo que la lingüística cubana debe atender. Y si bien en Cuba
El tema de la vulgaridad es muy comentado en espacios divulgativos, en programas televisivos. Yo siento que desde el punto de vista de la lingüística hay un gran vacío que ahí hay que atender, ¿no? Y bueno, en este mismo epígrafe, en este mismo capítulo, perdón, también hablo de cómo se percibe la variedad cubana del español en su distribución geográfica, ¿no? Y para esto establezco una relación entre lo que plantea la dialectología como disciplina, entre las diferentes divisiones político-administrativas que ha tenido Cuba a lo largo de su historia. Aquí solamente hay tres: la primera división política que tuvo lugar en Cuba, la segunda y la última, pero entre medio hay otras, y trato de relacionar esto con lo que propone la dialectología, que dice que en Cuba hay 5 zonas geolectales bien delimitadas, y se habla de zonas geolectales en oposición a zonas dialectales, porque, bueno, se habla de que no hay rasgos diferenciadores lo suficiente como para hablar de dialectos, pero sí de variación asociada a la geografía, por eso zonas geolectales. Y las zonas perceptuales que se han determinado en estos estudios, según los hablantes cubanos, serían dos: una zona que comprende el área occidental y central de Cuba y una zona del oriente. Y entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Primero, ¿por qué en Cuba hay 5 zonas geolectales bien delimitadas que no se corresponden con ninguna de las divisiones político-administrativas que ha tenido Cuba a lo largo de su historia? Y al mismo tiempo, ¿por qué, si hay 5, según los lingüistas, los hablantes perciben 2? ¿Cuáles son los elementos? Y recurro a varios elementos que tienen que ver con las migraciones internas, con los grupos étnicos conformadores de la nación cubana, con cuestiones históricas variadas, que utilizo para entender por qué o explicar por qué hay 5 zonas geolectales, y al mismo tiempo me sirven esos mismos argumentos para plantear por qué los hablantes perciben estas 2 grandes zonas. Y dentro de este mismo capítulo, teniendo en cuenta esta misma división perceptual que hacen los hablantes del español de Cuba en la geografía cubana, bueno, sale el tema muy traído y llevado de la fuerte discriminación, no solo lingüística, también social, o en primer lugar social y después lingüística. Habría que ver quién llegó primero, si la gallina o el huevo, pero hacia la zona oriental, ¿no? Por parte de los habaneros sí existe un gran estigma, una gran discriminación que ha sido apuntado en estudios anteriores a los míos, a partir de la década de los 80, los estudios de Alvar, estudios de Nuria Gregori, etc. Entonces, en esta división que hace el hablante común, esa zona diferente, esa zona oriental, esos que están más lejos del habanero, están fuertemente marcados por un estigma lingüístico, mientras que esa zona centro-oriental, específicamente la provincia de Camagüey, está marcada por, o la variedad de esta zona se le concede un fuerte prestigio. Y en la zona occidental, específicamente hacia la variedad habanera, bueno, confluyen ahí actitudes positivas y negativas, actitudes positivas asociadas al sentimiento de identificación del hablante, que manifiesta actitudes positivas hacia su variedad porque sencillamente es la suya. Y por otra parte, actitudes negativas asociadas a esto que hablábamos sobre la vulgaridad. Ahora bien, lo que yo intento aquí, además de presentar esto, que no es nuevo, lo que sí intento como novedad, entre comillas, digamos, es entender por qué. ¿Por qué existe esta fuerte discriminación lingüística? Y aquí, bueno, apunto factores raciales, nivel educativo, migraciones externas, que son factores que otros estudios también han tomado en consideración, pero que por lo menos en los estudios lingüísticos cubanos ningún estudio se ha propuesto como instrumento determinar cuáles son las causas. Se han apuntado, pero realmente no hay un estudio empírico detrás que permita afirmar el estigma está determinado por tal cosa. Es un proceso complejo en su historia, que se escapa de la lingüística, que es mucho, mucho mayor,
Y yo trato de poner el ojo en unos factores que yo considero que son muy importantes en esa discriminación en la Cuba de las últimas décadas, que es el tema de las migraciones internas y las políticas gubernamentales. Es decir, esa idea de que en La Habana no hay habaneros, esa idea de que La Habana no aguanta más, de que los orientales son palestinos, cómo ha sido intensificada en las últimas décadas y qué políticas sigue el Estado que contradicen o que más bien apoyan esa discriminación. ¿Por qué las personas del resto del país son ilegales en La Habana? Sobre todo los orientales, porque son los que más afluencia hacia la capital tienen debido a las condiciones económicas y de otro tipo, ¿no? Del oriente de Cuba. Entonces un poco recreo todo esto asociándolo lo lingüístico con lo social en el contexto cubano. Esto sobre el capítulo 2. Ya en el 3 amplío la mirada, ya salgo un poco de esa mirada interna y trato de focalizar el mundo hispánico, o trato de ver cómo lo focalizan los hablantes cubanos, ¿verdad? Y entonces presento estos mapas que fueron construidos a partir de los datos obtenidos en mi tesis doctoral. Este mapa, que tiene tonos azules, muestra las variedades nacionales de español que los hablantes cubanos consideran como similares a la propia. Así, de esta manera, se construye una zona perceptual, una zona lingüística perceptual, que comprende las Antillas hispanohablantes y Venezuela. Mientras el mapa, que tiene países en rojo, estaría marcando esas variedades nacionales de español que para los cubanos son marcadamente diferentes a la propia: la mexicana, la colombiana, la argentina y la española. Y luego de presentar esa concepción del espacio hispanohablante, en la cual los países centroamericanos y el resto de los países suramericanos apenas aparecen en la conciencia lingüística de los hablantes cubanos, intento ver por qué. ¿Por qué los cubanos conciben el mundo hispanohablante de la manera en la que lo hacen? Y a partir de aquí, bueno, me centro en el tema de estos países en rojo, estos países marcados como distantes, como diferentes, como los correctos, según los cubanos. Son centros de irradiación de normas lingüísticas en sus diferentes áreas, y cómo se ha construido ese prestigio histórico y lingüístico, que en el caso particular de la variedad castellana del español tiene un gran peso en el imaginario lingüístico del cubano. Muy marcado, muy marcado. Y al mismo tiempo, cómo se construye esa zona antillana, caribeña, alejada de esos centros irradiadores de prestigio lingüístico, marcada por cierto estigma, vista como una región en los márgenes, en la periferia de esas normas irradiadoras de estándares en el español, ¿verdad? Y un poco trato de ver esto centrándome en primer lugar en España y luego intentando analizar esa construcción del área antillana, y también viendo la relación que establecen los cubanos entre su variedad y el resto de las vecinas, ¿no? En el área caribeña, ¿qué relación establece el cubano, el hablante habanero en este caso, en relación con esos países que lo acompañan, esas variedades de lengua que lo acompañan en su conciencia lingüística en ese Caribe, sobre todo en las Antillas, básicamente, más que Caribe. Y bueno, luego de haber expandido esa mirada hacia el mundo hispánico, llega el cuarto capítulo, que he titulado Actitudes, Ideologías e Identidad. Y este capítulo es el que más he disfrutado escribir realmente, porque es el capítulo que me ha permitido llegar a ese punto reflexivo al que yo quería llegar, o por lo menos me pretendía llegar con el análisis de estos datos, ¿no? En primer lugar, lo que hago en sentido general es apuntar 4 grandes ideas que, según creo yo, agrupan, o alrededor de esas 4 ideas se agrupan las creencias y las actitudes de los cubanos en general. La primera es el panhispanismo,
que me remite directamente a esa ideología del panhispanismo, es decir, cómo las creencias y las actitudes de los cubanos conectan con esta ideología, cómo yo creo que en buena parte de lo que los hablantes manifiestan está subyacente los planteamientos de esta ideología del panhispanismo, y aquí aparece de nuevo Fernando Ortiz, porque fue uno de los representantes de este gran debate que se produjo a inicios del siglo XX sobre el panhispanismo, y Fernando Ortiz era de los que entendía este hecho, digamos, como un nuevo imperialismo, ¿no? Como un recurso de España ante su ya carencia total económica de dominio sobre América hispanohablante, y entonces recurría a este dominio lingüístico y cultural. Aquí, bueno, abordo diferentes elementos, los estudios del Valle sobre glotopolítica me fueron muy útiles para intentar entender todo este asunto del panhispanismo. Otra de las ideas generales que yo planteo, alrededor de las cuales o giran muchas de las actitudes de los cubanos, es la concepción de la lengua como una entidad con vida propia, que conecta con la teoría popular de la lengua de Denis Preston, que es el principal exponente de la dialectología perceptual, y es que los hablantes cubanos y los hablantes en general entendemos la lengua como una entidad abstracta con vida propia a la que los hablantes tenemos la capacidad de adscribir de mejor o peor manera, ¿no? Pero la lengua está allí y nosotros somos capaces o incapaces de apropiarnos de ella en diferentes gradaciones. Así concibe el hablante la lengua, más que esa idea del hablante como hacedor de su propia lengua, ¿no? Luego, en el tercer epígrafe, está la idea de la lengua como una entidad jerarquizada que conecta con la ideología de la estandarización, que es esa idea que es muy común en lenguas tan extendidas territorialmente como el español, y muchas otras, por supuesto, en las que el hablante concibe que solo hay una variedad estándar que es la correcta y todo lo demás alrededor de ella son desviaciones, ¿no? También un poco aquí recurro a cuestiones de sociolingüística cognitiva, teoría de prototipos, etc. Y por último, en lo que para mí fue la guinda del pastel, es el epígrafe Lengua e Identidad, la narrativa de una Habana no caribeña. ¿Y por qué digo la guinda del pastel? Básicamente por el placer que me dio escribirlo, porque lo que intento ver aquí es cómo se conectan las actitudes de los hablantes con la construcción de la identidad caribeña y el lugar de La Habana en esa construcción, ¿no? Y el placer que me provoca, que me provocó escribirlo, tiene que ver sobre todo con que yo, si bien este libro es un libro de lingüística, que yo considero que es un libro para un público bastante amplio, no solamente para especialistas, pero es un libro de lingüística. Pero yo quería que este libro conectara también con otros elementos, no solo lingüísticos, sino que hubiera una mirada social, una mirada cultural, y en este epígrafe me permito hacerlo, porque el tema de la construcción de la identidad lingüística del habanero y la relación que se establece durante todos los capítulos que yo he analizado antes entre La Habana, el Oriente y las Antillas, me permiten llegar a esa idea de que desde el punto de vista del imaginario lingüístico, de la subjetividad lingüística de los habaneros, hay una idea ahí que subyace, que es precisamente esa, la narrativa de una Habana no caribeña, que conecta con cuestiones literarias, con cuestiones históricas que también fui apuntando, interconectando, ¿no? Que es esta idea de que el Caribe son los otros, de que La Habana es una ciudad atlántica, que es una ciudad del Golfo, y que el Caribe son ellos, los orientales. Los puertorriqueños y los dominicanos se parecen a los cubanos porque se parecen a ellos, a los orientales, no a nosotros, los habaneros, dicen muchos de los hablantes. Entonces yo cierro esta parte, voy a permitirme leer, digamos, un párrafo que resume un poco la idea que yo quiero plantear sobre este asunto, y dice así:
Como quien contempla a sus vecinos desde un balcón, con las ventajas que su distancia y su altura conceden, así es la mirada de los habaneros al español hablado en el oriente cubano y demás Antillas. El habanero se sabe parte de una zona lingüísticamente similar, pero a la menor oportunidad deja una necesaria constancia de que a esa perla, a esa llave, o cualquiera que sea la metáfora que se use para resaltar su condición de centro, la han abatido otros vientos, vientos que han apuntado en diferentes direcciones y que la han elevado a una condición privilegiada desde la que se siente prestigiosa y prestigiada por aquello, los del este más cercano, esos que la invaden ilegalmente, es decir, los orientales cubanos, y también por los de un tanto más al sureste, todos esos que al Caribe más le pertenecen. Y con esto cierra el cuarto capítulo y doy inicio al último capítulo, que titulo Lengua e Isla en Construcción, que como dije al inicio, lo que pretendo hacer es ver las implicaciones de todo esto que yo he dicho en determinadas cuestiones, como son, por ejemplo, son fundamentalmente en el diseño de una política lingüística en Cuba. En Cuba no existe una política lingüística escrita. Desde la década de los 80 se comenzaron algunos intentos de proponer una política lingüística, pero esto no se llevó a cabo en los años 90, y actualmente la Academia de la Lengua en Cuba está reuniendo esfuerzos para llevar a cabo una política lingüística en el país. Y lo que yo trato de pensar aquí es todo esto de lo que yo he hablado, cómo debería una política lingüística en Cuba tomar en consideración la subjetividad lingüística de sus hablantes, fundamentalmente para que esta política lingüística rinda sus frutos, ¿no? Un poco por ahí reflexiono. Yo no pretendo plantear o proponer cómo debe ser una política lingüística en Cuba, sino cómo una política lingüística en Cuba debería atender a estas determinadas cuestiones de las que yo hablo a lo largo de todo el libro. Y bueno, por último, termino el último capítulo y ya estoy terminando, con un epígrafe que titulo Isla de Corcho, que es básicamente un epígrafe de cierre del libro, en el que yo un poco concluyo, cierro, voy afinando determinadas cuestiones que me han interesado, que me parecen importantes señalar, y concluyo con una imagen que me encantó, de nuevo de Fernando Ortiz, de este texto que es Los factores humanos de la cubanidad, en la que también él habla del símil del ajiaco, que dice Ortiz: ¿será verdad que Cuba es una isla de corcho? ¿Acaso lo que en nosotros perdura de los antepasados desnudos nos capacita para sortear los oleajes, saltos, remolinos, escollos, recodos, rápidos y fangales de nuestra historia? El porvenir estará en aprovechar la corriente, pero sin sumergirse en ella. Y a partir de esta imagen de futuro que me da Ortiz con esa cita, en ese juego con la isla de Corcho, yo un poco reflexiono sobre hacia dónde se conduce la isla, ¿no? Esa isla que flota eternamente como un corcho en el agua, buscando su sitio sin encontrarlo definitivamente. Entonces, intento pensar si estos símbolos que emplean los cubanos para autocaracterizarse lingüísticamente, estos símbolos llenos de contradicciones, instrucción por un lado, vulgaridad por el otro, centros, periferias, estos símbolos son los que deberían tributar a la construcción de una identidad lingüística, a la construcción de una identidad nacional, regional, lingüística, antillana. Y si no es así, ¿cómo deberíamos repensarlo para, con una mirada a futuro, teniendo en cuenta lo que dijo Lara en el excergo del libro, que la reflexión sobre la lengua era la que permitía analizar la manera en la que iba a ser concebida el futuro de esa lengua. Un poco esa imagen de la isla que flota es con la que yo quiero terminar el libro, apuntando que la lengua va a acompañar ese andar, ¿no?, de la isla, va a definir la isla al mismo tiempo que la isla va a definir la propia lengua que lo acompaña. Y así termino el quinto y último capítulo. Así que con esto estoy ya prácticamente terminando la presentación. Solamente quería añadir
que bueno, aquí les presento un volante que la editorial ha preparado como parte de la publicidad para el libro, y también el acceso al libro que pueden comprar o pueden descargar gratuitamente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por escucharme durante todo este rato y por acompañarme en esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Nos sumamos a un aplauso virtual, porque francamente ha sido el broche de oro que esperábamos, una conferencia interesantísima que imagino habrá despertado muchas preguntas y muchas reflexiones.